En un paciente que ingresa con una lesión focal del sistema nervioso, esa lesión puede tener algún trastorno secundario, como por ejemplo edema, y eso genera un cono de presión que puede presionar al tronco y producir el coma. Porque para tener coma necesitamos tener una lesión del contenido, donde está la corteza, pero además de la reactividad, donde está el tronco, ¿verdad? Ahora, el deterioro rostrocaudal se puede producir por muchas situaciones, ¿no? Lo más común, o lo que nosotros vemos, las lesiones estructurales del sistema nervioso central, que pueden ser traumáticas, puede ser una ACV, una masa ocupante de espacio, una hidrocefalia, puede haber muchísimas causas de aumento de la presión, por una lesión que provoque efecto de masa, vamos a llamarle un hematoma epidural, un hematoma subdural, una ACV, con edema perilesional, depende de dónde esté ubicado, ¿sí? Puede ser una ACV en la fosa posterior que comprima directamente el tronco, o pueden ser lesiones que generen ese aumento en el cono de presión que provoquen un aumento, ¿sí? Esta masa que tiene un volumen provoca un aumento de la presión, ese aumento de la presión genera hernias, ¿sí? Y esas hernias, esos conos de presión, ¿sí? Se van a dirigir a donde están los agujeros más grandes, ¿sí? Y van a generar herniaciones. Esas herniaciones van a provocar lesiones en el tronco. Algunas lesiones, por ejemplo, las lesiones frontales, las lesiones parietales, no generan coma. ¿Por qué? Y bueno, porque las herniaciones son subfaciales, no son herniaciones que provocan grandes conos de presión. Sin embargo, las contusiones temporales o los hematomas epidurales o los subdurales que compriman el lóbulo temporal rápidamente generan herniaciones uncales, que son las más frecuentes. Una contusión o un epidural que esté a nivel temporal rápidamente va a comprimir el temporal y eso va a generar una herniación uncal. ¿Bien? Lo mismo lesiones de la fosa posterior, que presionan por delante el tronco del cerebro. ¿Bien? Entonces, este deterioro, cuando llega al paciente, digamos, yo no tengo un paciente que está en coma, por ejemplo, en un hematoma epidural, pero si la evolución natural es que se genere un aumento en la presión del cráneo y se hernien las estructuras, entonces va a haber compresión del tronco y el paciente va a llegar al coma. Bien, una lesión focal que aumente su volumen, como por ejemplo que tenga edema o crezca una lesión hemorrágica y genere un aumento de la presión, como un cono de presión, va a generar una alteración en el tronco y producir el coma. Esto no se produce de un momento al otro, por eso le dije, es un proceso que se llama deterioro rostrocaudal, porque va de arriba hacia abajo. Entonces, ahí antes era muy característico ver este cuadrito, que en realidad tenía una explicación acerca de las condiciones que sucedían. Por ejemplo, vamos a hacerlo en un ejemplo práctico. Yo ingreso a un paciente que este es más práctico, porque ya lo robé este dibujo y se ve muy práctico. Este paciente tiene un hematoma epidural, ¿verdad? Este hematoma epidural primero puede darle alguna alteración a nivel temporal, que puede ser excitación psicomotriz, clásico de ingreso de este tipo de hematomas. Al principio el paciente puede no tener foco, puede con el tiempo, si esto aumenta de tamaño, desarrollar un foco, ¿sí? Y a medida que va creciendo la presión en el cráneo, el cerebro se va a ir herniando, ¿sí? Va a salir una herniación uncal. Y va a deteriorar primero la región mesencefálica, cambiando el patrón respiratorio y rápidamente alterando el nivel de conciencia y el tamaño pupilar, ¿sí? Porque ya empieza a tocar el mesencéfalo. A medida que esa presión aumenta, se comprime la protuberancia, también va a cambiar el tamaño pupilar y va a alterar el patrón respiratorio aún más. Y si eso ya está comprimiendo el bulbo, el paciente, además de tener una alteración pupilar, va a tener una ataxia respiratoria. Y por supuesto va a estar en coma, ¿sí? Cuando aumente la presión en el cráneo, rápidamente el paciente deteriora su estado de conciencia porque hernia el contenido y
Eso genera una presión sobre el tronco, ¿sí? La herniación uncal, por ejemplo, en este caso, el primer signo que tiene es la anisocoria. ¿Por qué? Porque acá está el núcleo del tercer par. Y lo presiona todo el tronco contra el hueso contralateral, contra el foramen magno. Entonces van a tener, de acuerdo a lo que esté comprimido, de acuerdo al nivel de deterioro que tenga el paciente, pueden decir que está o diencefálico, o a nivel mesencefálico, o a nivel pontino, o a nivel medular. ¿Me siguen? Entonces, un paciente que tiene una lesión diencefálica va a estar probablemente comatoso, con una respiración que todavía no está tan alterada, ¿sí? Que puede haber pausas o demás, que pueda tener mirada conjugada. Un paciente que tiene una lesión en el mesencéfalo ya va a estar en coma porque tiene compromiso del tronco, ya va a estar hiperventilando, ya va a tener una alteración en la reactividad pupilar y puede también estar en anisocoria. Y una persona que tiene una lesión a nivel de la protuberancia va a estar en coma, va a tener una respiración atáxica y va a tener pupilas fijas. Y si ya la lesión está a nivel medular, el paciente sigue en coma, pero ya va a tener una respiración apnéustica, puede tener un tamaño de pupilas iguales o desiguales, pero este paciente ya no tiene ningún reflejo. ¿Sí? A medida que progresa, a medida que baja, por así decirlo, perdón, a medida que baja el cono de presión, vamos a tener diferentes lesiones. Esto, librado de su evolución natural, lleva a la muerte del cerebro o del sistema nervioso central. ¿Me siguieron? Esto es lo mismo, pero a nivel de las pupilas, que no están siempre tan explicadas. A nivel diencefálico, en general el paciente tiene, cuando hay un pequeño cono de presión, puede tener pupilas mióticas y reactivas, siempre son reactivas. Cuando el cono de presión avanza, el paciente se hernia, y la herniación uncal da una anisocoria por compresión del tercer par. Y si la lesión baja, puede estar miótico, pero lo más probable es que esa lesión baje rápidamente y directamente tenga el paciente una midriasis, que probablemente sea paralítica. Si las lesiones son focales en la protuberancia, es bastante frecuente de ver que los pacientes tengan pupilas puntiformes, porque las lesiones focales son así. Pero las que se deben a conos de presión, con ya lesión del sistema del cerebro, de la corteza cerebral, habitualmente se acompañan de midriasis reactiva. ¿Puedo evitar el deterioro rostro-caudal? Es una pregunta y tienen que contestar. ¿Cómo se evita esto? Puede que sí, con medidas para evitar mayor compresión, que no aumente la presión cerebral. Bueno, evidentemente hay un cono de presión, ¿no? Puede ser tratamiento. Porque si no, no estaría en comprimido. Claro, muy bien. Depende en realidad qué es lo que tenga el paciente. Si la lesión es una lesión que aumente la masa y rápidamente aumenta la presión, lo más fácil que sería descomprimirla. Al descomprimir esta lesión, vos no vas a tener el daño secundario, que es el edema, la herniación uncal, ¿verdad? Este tipo de lesiones que provocan rápido deterioro rostro-caudal, habitualmente son lesiones ocupantes de espacio que hay que drenar. ¿Sí? Doc, una consulta. Esa se ve allí, una imagen. Eso Se ve sería una epidural. sí, por cirugía, pero si fuera una intraparenquimatosa. Si fuera una intraparenquimatosa, como ya te dije, si fuera una lesión frontal, o habitualmente, ¿dónde están las intraparenquimatosas? A nivel putaminal. Sustancia blanca. ¿Dónde están? ¿Dónde está el ACV típico, el hemorrágico? ¿Dónde se localiza? En la cápsula. En la cápsula. Habitualmente son lesiones profundas que no generan efecto de masa. Por eso en los pacientes que tienen ACV hemorrágico pequeños, los famositos ACV chiquitito que le decimos nosotros, un ACV pedorro, le llamamos en terapia, son ACV que están lúcidos, que tienen una lesión focal,
focal. ¿Y por qué se internan en terapia? Se internan en terapia porque si ese ACV crece o tiene edema, puede hacer un efecto de cono de presión y el paciente deteriorar su estado de conciencia. ¿Bien? ¿Me seguís? Sí, sí, está bien. Por eso se internan en terapia, justamente para evitar esto. La otra posibilidad es que el paciente, lo más común, digamos, que deteriore es una lesión temporal. Porque, fíjense, la fosa temporal es una fosa muy chiquita y lo que tiene encima, bueno, es un corte diferente, ¿no? Pero lo que tiene al toque la fosa es el mesencéfalo. Al lado de la fosa temporal está el mesencéfalo. Lo primero que hace un hematoma temporal, si crece, es comprimir rápidamente el tronco. Y por eso hacen las herniaciones uncales. Ahí está el uncus, ¿no? Este es el ejemplo número 1. Porque es la más frecuente. Las lesiones frontales, es muy raro que puedan generar un cono de presión que llegue a comprimir el tronco. Una ACV frontal, una ACV parietal no va a comprimir el tronco. Si es, en general no son tan grandes, aunque puede haberlo, digamos, hemos visto ACVs enormes. Lo mismo pasa en el ACV isquémico. ¿Cuándo el ACV isquémico se pone en coma? Bueno, como cuando está ese paciente que está en cama 7 horas, donde tiene un ACV hemisférico y lo que hace es desplazar la línea media porque tiene medio hemisferio isquemiado, con edema, con isquemia, y ahí sí, desplaza la línea media y hernia. Ahí está en una situación de que está corriendo la línea media, es una herniación lo que está produciendo, ¿verdad? Y por eso está en coma, porque el paciente con ACV isquémico no viene a terapia, porque casi nunca viene en coma, ¿verdad? Por lo tanto, si un ACV isquémico está en coma, tengo que suponer que es un ACV muy, muy grande que tiene compresión de tronco, o es un ACV de tronco. ¿Bien? ¿Qué otra lesión podría ser que aumente su masa? Una lesión que ocupe lugar y que genere coma. ¿Qué otras lesiones hay? Hoy serían los ¿Eh? tumores. Tumores, claro. En No, general el tumor las manos. tiene algo que es característico, que el paciente empieza a deteriorar su estado de conciencia lentamente. Era uno que se iba durmiendo, era un paciente que de repente dejó de mover el brazo, y es más lento. Sí, es más lento el deterioro que produce. En general no los vemos en coma, vemos que vienen con foco o con alguna alteración parcial. Pero lo que produce coma, fíjense, por ejemplo, un cerebro sano, con una corteza sana, con buena complacencia, pero apenas hay una lesión que aumente la presión intracraneana, rápidamente va a generar herniación, porque acá no hay atrofia cerebral, este cerebro es sanito. Sí, tiene buena complacencia, pero cuando vos le pongas 20 mililitros de sangre, como en esta lesión epidural, rápidamente va a ser cono de presión. ¿Sí? Perfecto. Lo mismo la hidrocefalia. Lo que tiene la hidrocefalia es que genera aumento de la PIC y por eso termina teniendo lesión de tronco. Otra lesión que rápidamente puede generar una compresión en el tronco es el ACV cerebeloso. ¿Se acuerdan que en el ACV cerebeloso, cuando hay una hemorragia intracerebelosa, esta fosa rápidamente aumenta la presión y comprime por delante, directamente comprime el tronco? Entonces son lesiones que por mínimas que sean, hay que controlarlas mucho, porque estos pacientes rápidamente evolucionan a la compresión del tronco. Bien. Esto, si yo tengo un paciente que tiene un hematoma epidural, 16 años, lo ingreso a la terapia, ¿qué tengo que hacer? Controlarlo para que no llegue a esto. ¿Bien? Tendré que operarlo, tendré que hacerle un seguimiento clínico, tendré que ponerle una PIC, lo que yo quiera. Lo que no puedo hacer es esperar que llegue a esto. Cuando yo vea la anisocoria, esta es la anisocoria acá, cuando vos tenés una hernia uncal que ya comprimió el encéfalo, acá ya hay anisocoria. Cuando vi la anisocoria ya es demasiado tarde. Entonces yo tendría que o ponerle un PIC antes o sacarle esta colección antes, hacer algo antes que llegue a este nivel de lesión de tronco, ¿bien? Porque una vez que llega acá, ya es muy tarde. Tiempo de cerebro. Bueno,
Entonces, ¿cómo puedo evitarlo? Y bueno, el deterioro rostro-caudal con el neuromonitoreo. Con el neuromonitoreo. ¿Cómo hago? Y le tomo el Glasgow. Si el paciente está en coma, le pongo un catéter de PIC. Le hago un Doppler. ¿Cuántas cosas puedo hacer? Un montón. ¿No es cierto? ¿Estamos? Sí, Doc. Pregunta sobre el deterioro rostro-caudal. Es un concepto, no tienen que saberlo de memoria, no lo voy a tomar en el examen. Tienen que comprender por qué un paciente se pone en coma. ¿Bien? ¿Sigo? Quedan 2 diapos nomás, creo. O una sola. Doc, habló alguna vez o sea, hay fases. Yo había leído un artículo que decía las fases del deterioro rostrocaudal, diencefálica, temprana. Esta, diencefálica, mesencefálica, pontina, medular. Ah, bueno, perdón. No sé si es, a mí no me parece práctico estudiarlo así. No me parece. Pero me parece que por una vez en la vida podrían leerla para entender, digamos, las lesiones. O sea, si yo primero daño la corteza, y no voy a estar en coma si daño la corteza. Pero cuando tenga herniación, las pupilas van a cambiar y va a cambiar el patrón respiratorio. Y si eso sigue empeorando, las pupilas van a seguir cambiando y va a empeorar aún más el estado neurológico. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces está bueno revisarlo desde el punto de vista académico. Ahora, ¿estamos viendo todas estas fases en el paciente? No, porque nosotros no queremos llegar a la fase pontina, ¿está bien? Nosotros queremos que el paciente se trate cuando tiene una lesión ya a nivel cortical. No queremos llegar al deterioro. El deterioro es lo que no tenemos que ver. ¿Estamos de acuerdo, Edu? Lo que no tenemos que ver es esto, que el paciente avance a esto. Si yo veo un paciente que rápidamente está avanzando, esto puede avanzar en 1 hora, El paciente entró con un epidural. El epidural, ¿por qué está esta foto? Porque el epidural es algo que rápidamente provoca deterioro rostrocaudal en 1 o 2 horas. Sangra la meningia media y el paciente se muere a las 2 horas. Entonces, esto es lo que no tenemos que llegar. ¿Sí? Tenemos que diagnosticarlo acá o cuando está haciendo aumento de la presión intracraneana. Pero nunca acá. Nunca cuando ya está herniado. Tenemos que evitar eso. Por eso, esto es la evolución natural. No queremos ver esto, la evolución natural. ¿Sirve saberlo? Y sí, sirve, pero no voy a estar esperando que el paciente haga todo esto. Sí, lo voy a saber, pero no tengo que esperar que haga todo esto. Pues ya no sirve ir a tratarlo cuando ya tiene una lesión pontina, el paciente tiene un coma y ya las pupilas están mediáticas. Perfecto, Doc, gracias. El concepto está bueno tenerlo, pero vamos a tratar que el paciente no haga todas estas fases, que se pare en el daño. Si yo evitara la lesión secundaria, el edema, ¿sí? ¿Se entiende? Si evitara yo lesiones secundarias, supongamos que esto no fuera un epidural, que fuera una contusión hemorrágica, y si yo pudiera evitar el edema, la isquemia, la hipoglucemia, todas esas cuestiones, yo mejoraría eso. El paciente no llegaría a tener una lesión tan grave. Pero desde el punto de vista académico sirve estudiarlo porque así aprendo por qué el paciente se pone en coma. Y tengo que ir aprendiendo. Si veo las pupilas midriáticas o si veo la anisocoria, tengo que ver de dónde viene, tengo que saber de dónde viene. La anisocoria es decir, la puta anisocórico. No, tengo que saber. ¿Por qué está anisocórico? ¿Por qué está deteriorando? Si está anisocórico, tiene una lesión, está sangrando, porque volvió a sangrar. Antes de ver esto, antes de ver la anisocoria, antes de ver la pupila así, o si está la ventilación atáxica, yo esto no lo veo, porque yo acá ya lo intubé al paciente cuando está en coma. Ya en la fase diencefálica de Edu, yo ya lo intubé, ya le puse un catéter de PIC, y ya no voy a ver todas estas fases. Yo antes las tengo que tratar. Antes de llegar a todo esto. Esto es la evolución natural de alguien que no está intubado, que no tiene un PIC, que no está operado, que no tiene una tomografía, que no le hicieron el Doppler. ¿Bien? Sí, Doc. Bueno, y ahí vamos a la última, que es los estados postcomatosos. Estados postcomatosos, que ahí está el estado vegetativo, el coma vigil, todas esas cosas que a ustedes les gustan. Que tienen problemas en definir. Bien.
¿Qué es el estado vegetativo? ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha, Doc? Bien, perfecto. ¿Qué es el estado vegetativo? Son todos estados postcomatos. O sea, el paciente entró en coma y cuando sale del coma, ¿cuándo sale del coma el paciente? ¿Cuándo sale del coma una persona? Supongo que cuando Cuando resuelve. recupere alguna de las funciones, ya sea la conciencia o la reactividad. Técnicamente, bien. Las- Yo dije que el coma era alteración en el contenido y en la reactividad. Entonces, para la televisión y para las telenovelas, cuando el paciente sale del coma, está reaccionando, doctora, cuando Cuando abre los ojos. Cuando abre los ojos. Yo igualmente, muy bien, Ítala, yo voy a saber que el paciente salió del coma quizá antes que él abra los ojos. ¿Por qué? Y porque cuando localiza, aunque no abra los ojos, yo sé que es una buena respuesta, ¿me entendés? Pero técnicamente el paciente sale de coma cuando abre los ojos. ¿Bien? Por ejemplo, tengo un paciente que hizo un paro. ¿Cuándo sale del coma? El día que abrió los ojos. ¿Está bien? Salió del coma. Ahora no sé cómo salió. Va a salir con alguno de estos estados. ¿Sí? La muerte cerebral no, ese no, porque ese no va a abrir los ojos. Pero la muerte encefálica es una forma de, por así decirlo, salir del coma. Sí, saliste del coma porque ya estás muerto, ¿está bien? Es la manera negativa de salir del coma. Sin embargo, yo puedo salir del coma con una discapacidad, que es lo típico que vemos en terapia. Alguien que despertó, tiene contenido de conciencia, o sea, me contesta, me habla, se mueve, localiza, me da la mano, pero quedó hemipléjico. Una discapacidad que puede ser leve, que pueda seguir caminando y estando para la vida solo, o moderada, que necesite cierta asistencia para sobrevivir, o grave, una discapacidad grave, que tenga una hemiplegia, que no puede hablar, que no se pueda mover, que no pueda caminar. Bien, pero el paciente tiene contenido de conciencia, pero está discapacitado. Bien. La otra forma de salir del coma, ¿sí?, es salir en estado vegetativo. Esta es una definición que significa. La definición del estado vegetativo es un paciente que tiene reactividad de la conciencia. O sea, abre los ojos. Sí, abre los ojos porque tiene reactividad. ¿Sí? ¿Tiene contenido de conciencia? No. No puede pensar, no puede entender lo que yo le pregunto, no me puede responder, no tiene una respuesta motora adecuada. ¿Bien? Entonces, un paciente que está en estado vegetativo es un paciente que está vigil sin contenido de conciencia. ¿Abre los ojos? Sí. ¿Me sigue con la mirada? No. ¿Me puede responder a lo que le digo? No. ¿Me puede hacer algún movimiento en respuesta a lo que yo le pida? No. ¿Me siguen? Ese es un paciente que está en estado vegetativo. En realidad, vamos a suponer un ejemplo. Un paciente que tuvo un paro cardíaco y abrió los ojos. ¿Salió del coma? ¿Salió del coma o no? Sí, Yo lo porque vi que están abrió los los ojos. ojos ¿Salió del abiertos. coma? A ojos abiertos, listo, salió del coma. ¿Tiene contenido de conciencia? Él me escucha, me responde, puede mover los brazos si yo le digo mover los brazos. No. No. Lo que es más difícil de decir, si bien yo sé que el paciente tiene signos de estado vegetativo, para decir que un paciente está en estado vegetativo, ¿sí?, tendría que hacer dos disquisiciones. Primero, si el paciente tuvo un paro cardíaco, desde el día que abrió los ojos hasta un mes tiene que haber estado vigil y sin contenido de conciencia para que yo diga que está en estado vegetativo. ¿Me siguen? Para que yo diga que ese paciente está en estado vegetativo, desde el día que abrió los ojos hasta dentro de un mes tiene que haber estado igual, vigil y sin contenido. Y ahí puedo decir que está en estado vegetativo. Luego de la anoxia,
cerebral, tiene que haber pasado un mes de apertura ocular sin contenido. En el trauma de cráneo es más complicado. Depende de donde ustedes lo lean, después de 6 meses del trauma de cráneo, desde el día que el paciente abre los ojos hasta 6 meses, tengo para decir que el paciente sigue en estado vegetativo. Hasta a veces un año. Para yo decir que un paciente con trauma de cráneo está en estado vegetativo, tienen que haber pasado 6 meses, un año de la lesión. Y para yo decir que un paciente en posparo está en estado vegetativo, tiene que haber pasado como mínimo un mes desde que abrió los ojos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué escribe Gabrielita en la historia? Vigil, coma, sin contenido de conciencia. Porque no le puedo poner el título, el rótulo de paciente en estado vegetativo, porque ese rótulo conlleva una carga muy fuerte para todos, para el equipo de salud, para la evolución, para la familia, y sí, necesito que pase el tiempo para saberlo. Muchos pacientes parece que van a despertarse sin contenido, pero después tienen contenido, entonces hay que esperar. ¿Bien? Preguntas con respecto al estado vegetativo. Bien, pregunta. Después empiezan a decirme, ¿por qué doctora se despertó del coma 20 años después? Sí, eso quería preguntar, Bueno. pero pensé que era una pregunta. Bueno. Si había... Bueno, ahí está. Sí, eso es una cosa muy, muy común. La gente te pregunta mucho, cuando vos sos médico te preguntan, ¿esto es verdad? ¿Esto es verdad, doctora? ¿Qué pasa? Te pregunta tu hermano, tu mamá, tu tío, todos te preguntan si es verdad. Es muy difícil, ¿verdad? En esta situación, nosotros que vemos pacientes que quedan secuelados, vemos que no es muy común la recuperación. Ojo que en el trauma de cráneo puede ser muy distinto. Una cosa es un paciente medio recuperable y otra cosa muy, muy distinta es un paciente que tuvo un paro. La anoxia es mucho menos recuperable que el trauma de cráneo. Ahora, que haya estado años en coma y es poco probable. Habitualmente lo que tenemos es ahí una cosa no es muy clara de ciencia, ¿verdad? Nunca tenemos una ciencia muy clara. Yo la verdad que, o sea, uno lo que lee en los diarios no es lo que sale en los artículos científicos. ¿Se imagina si alguien me hubiera despertado luego de 20 años de coma, ya lo hubieran reportado? ¿Mm? No, así que bueno. ¿Me siguen? Y debe tener también tremenda plata para poder mantener, porque tiene que tener un equipo completo para mantener, los músculos se atrofian, no sé, y Claro, otras. pero por eso, pero ese paciente no va a despertar y tener contenido. Es poco probable, ¿verdad? Porque las neuronas no se regeneran. Típico ejemplo es Schumacher, el corredor de Fórmula 1. Se dio la cabeza contra una piedra esquiando y ahora ahí está, con su respirador en la casa. Puede estar o no con su respirador, pero igual está en estado vegetativo, o probablemente esté en eso, o cercano a eso. La otra situación con la que un paciente puede salir es con un estado mínimo de conciencia. Esto es un estado muy parecido, ¿no? Es un paciente que está vigil, pero tiene un mínimo de conciencia. ¿Qué significa? Que vos pasás y te sigue con la mirada, por ejemplo. O te hace alguna mueca cuando vos le preguntás algo. Puede ser una risa o algo. Es un estado mínimo de conciencia. Pero no se puede comunicar, no puede hablar, no puede obedecer órdenes, tiene una secuela motora importante. Pero por ahí te mira, cuando vos pasás, te siguen con la mirada. Y es un paciente que está en estado mínimo de conciencia. Es un daño neurológico un poco menor al estado vegetativo, tiene algo de funcionalidad en la corteza, por eso tiene algo de conciencia. El paciente que está en estado vegetativo tiene el tronco divino. De hecho, los pacientes que están en estado vegetativo tienen el SARA indemne. Se duermen y se despiertan, tienen sueño. Se duermen y se despiertan, pero no tienen nada en la corteza, por eso no tiene contenido. El estado vegetativo y el estado mínimo de conciencia son bastante cercanos. La diferencia es que en el estado vegetativo el paciente no te ve, no te oye, mira pero no ve, oye pero no escucha, ¿se acuerdan todas esas definiciones?
Pero en el estado mínimo de conciencia, el paciente por ahí vos entras a la habitación y te sigue con la mirada. Después hay otra forma de salir del coma, que es algo en realidad diferente, que es el enclaustramiento. Es un paciente que tiene una lesión en el tronco, que no puede mover ninguna fibra muscular, ninguna fibra, porque tiene todas las fibras motoras que pasan por el tronco, están todas cortadas, porque tuvo una lesión en el tronco. Entonces el paciente está del tronco para arriba, entiende todo. Tiene la corteza re buena, buenísima. Esto es un típico caso, por ejemplo, en las lesiones pontinas. Hay un montón de lesiones hemorrágicas en el tronco, en general las lesiones de la protuberancia, donde el paciente no se muere pero queda despierto, te mira, te contesta con los ojos, pero no puede mover ningún músculo. ¿Está bien? Probablemente nada del cuello para abajo, que algunos ni siquiera pueden mover porque tienen lesión del tronco, el quinto par, el séptimo par. Los pares craneales no lo pueden mover, así que tampoco te puede hacer muecas con la cara. Lo único que puede moverte, que todavía está indemne, es las pestañas, te hace ojitos. Eso es el enclaustramiento. Un paciente que está lúcido y te contesta con los ojos, pero no puede mover ni un músculo, porque tiene todas las fibras cortadas a nivel del tronco. Todos los cables. ¿Bien? Y después tenemos las discapacidades. Y otra forma de no salir del coma, pero sí terminar con el coma, es la muerte cerebral. Por así decirlo, es un estado de salida del coma, porque el paciente muere. Para decir que el paciente tiene muerte cerebral en Argentina, a diferencia de otros lugares del mundo, tengo que decir que el paciente tiene muerte de la corteza cerebral y del tronco. Por lo tanto, si muere la corteza, muere toda la corteza, el paciente no tiene contenido, y si muere todo el tronco, el paciente no tiene reactividad de la conciencia y no tiene reflejos de tronco. En Argentina, para decir que un paciente tiene muerte bajo criterios neurológicos o muerte cerebral, necesito la muerte de la corteza y la muerte del tronco. Diferente a otros países. En otros países la muerte cerebral se define como solo cerebral y no del tronco. Hay diferentes legislaciones con respecto a eso, no se asusten. Pero bueno, la muerte de toda la corteza en otros países significa que el paciente tiene muerte encefálica. En Argentina, para decir que un paciente tiene muerte encefálica, legalmente tiene que haber muerte de toda la corteza y muerte del tronco. Bien. Preguntas. Todos están muy confundidos.